Libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén. Gloria al Señor. Amén. Lee la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Como estaba hablando el pastor, me gustaría hablar, ¿verdad?, un poquito sobre lo que es la gracia. Vamos a estar hablando en estos estudios lo que es la gracia, el motivo de la gracia, amén, lo que hace la gracia y lo que nos toca hacer a nosotros después de recibirla. Vamos a estar hablando de todos esos puntos, pero amén, me gustaría hablar sobre los beneficios que trae la gracia y también la responsabilidad que trae con ellos. Amén. Y cuando hablamos de un beneficio, hablamos de un bien que se hace o se recibe, un provecho, una mejora que se obtiene como consecuencia de algo, ¿verdad? En palabras sencillas le hemos dado la definición a la gracia como un favor inmerecido, un regalo, pero el Señor. ¿Y por qué necesitábamos un favor? ¿Por qué necesitamos, verdad? Haciendo un recuento de lo que el pastor estaba hablando la semana pasada. Necesitábamos el favor porque el hombre, cuando el hombre y la mujer pecan en el libro de Génesis, amén, caen de la gracia del Señor. Ahora el hombre, amén, por causa del pecado se aleja de Dios, amén. Pero Dios en su infinita misericordia en Génesis 3:15, amén, tiene un plan para el hombre. Es allí donde Dios hace la promesa de la gracia o de la redención. En el libro de Génesis 3, amén, 15, Dios hace esa promesa y en Isaías 53 confirma la promesa que Dios hizo, una promesa de gracia. Porque recuérdese que cuando hablamos de gracia estamos hablando de Jesucristo. Amén. En el libro de Isaías 53 lo confirma y en el libro de Mateo capítulo 1 comienza la manifestación de la gracia que Dios habló o prometió en el libro de Génesis 3:15. Amén. En el libro de Mateo, con el nacimiento de Jesucristo, comienza la manifestación de la gracia que Dios había prometido. Pero en Mateo capítulo, amén, en Mateo capítulo 27 y 28, con la muerte y resurrección de Cristo, se manifiesta por completo la gracia. Amén, es como, amén, si usted le hace un favor a alguien, usted no se lo hace a mitad, usted le hace el favor completo. Usted puede decir, yo quiero hacerte un favor, aunque la persona no se lo merezca, usted dice, yo quiero hacerte un favor. Pero luego del dicho, de lo que usted dijo, usted cumple lo que usted habló. Y puede que usted comience a hacerle el favor, pero no puede dejar el favor a mitad. Usted tiene que completar el favor que comenzó. O sea, cuando Dios hace la promesa en Génesis 3:15, luego Dios la cumple en Mateo 1, comienza a manifestarse esa gracia. Amén. Pero la gracia se manifiesta completamente en Mateo 27 y 28, en otro evangelio, con la muerte y resurrección de Jesucristo se manifiesta por completo la gracia de Dios para todos los hombres. Gloria al Señor. ¿Están entendiendo aquí? ¿Verdad que sí? Amén. Y si nosotros vamos a la Biblia, la gracia se manifestó para todos los hombres. ¿Por qué la gracia se manifestó para todos los hombres? Porque Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron. Como todos pecamos, la gracia tenía que manifestarse para todos los que pecaron. Gracias, Señor. Nosotros éramos culpables. Yo no sé, ¿alguien aquí era inocente? Todos éramos culpables. Éramos reos de muertes. Amén. Nosotros merecíamos la condenación eterna. Mas, sin embargo, Dios en su infinita bondad le place otorgarnos la gracia a través de Jesucristo sin nosotros merecerla. O sea, quiere decir que cuando Dios manifiesta su gracia, está obrando un favor el cual nosotros ni lo pedimos ni lo merecíamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, amén, Él nos amó a nosotros primero. Antes de nosotros nacer, antes de nosotros conocerle, Dios le plació manifestar su gracia sobre cada uno de nosotros. Porque así Dios le plació en su infinito plan, en su infinita bondad, manifestar su gracia para los hombres. Ahora, hay algo que le toca al hombre para poder disfrutar de esa gracia.
tiene que haber un arrepentimiento para poder participar de la gracia de Dios. Amén. Vamos por ahí con calma. Voy a tratar de no predicar, ¿está bien? Amén. So, Dios muestra su amor a través de la gracia, simplemente con el motivo de restablecer la relación entre el hombre y Dios, ya que con el pecado del hombre esa relación se rompió. Y ahora a través de la gracia, Dios quiere volver a restablecer esa relación. Y el hombre en el tiempo antiguo a través de la ley trató, amén, por todo medio de sacrificio y de tantas cosas de la ley, trató, amén, de quitar el pecado, pero no podía quitar los sacrificios del pecado. Simplemente lo cubrían. Amén. Claramente donde el pastor leyó en el libro de Hebreos dice que esto era sombra de lo que había de venir. O sea, la ley era la sombra, pero la gracia, gloria al Señor, la gracia era la esencia. Amén. Porque no es lo mismo que usted ver la sombra de alguien que usted ver la persona de esa sombra. O sea, la sombra es el reflejo. Cuando usted camina, usted tiene... Bueno, yo no tengo aquí. Cuando usted camina, usted tiene la sombra, pero la sombra es simplemente un reflejo o una silueta. Pero la persona es más que la sombra. O sea, la ley era la sombra de lo que había de venir, pero la gracia manifestada a través de Jesucristo era la esencia completa. Amén. O sea que la gracia, amén, la gracia es más que la ley. Aunque la gente lo tratan livianamente la gracia no anula la ley, pero es más que la ley. Por eso la ley era la sombra y no era la esencia. Amén. Porque la esencia de la gracia era el Hijo de Dios llamado Jesucristo. Amén. Ya buscarle, alguien me lo lee, el libro de Hebreo 10:1 que el pastor lo leyó ahorita. Para ir por ahí por la Biblia, poco a poco. Amén. Déjalo ahí, pastor, por favor. O sea, que el hombre a través de los sacrificios y a través de la ley, lo que ellos practicaban era simplemente una sombra de lo que habría de venir. Pero no era la imagen misma. ¿Por qué? Porque la imagen misma era la gracia manifestada a través de Jesucristo. Amén. Pero la ley era simplemente la sombra, no era la imagen. Era simplemente una silueta. Era una sombra, era una práctica de algo que iba a manifestarse, que era más que la ley, llamado la gracia. Nosotros no queremos, amén, anular la ley, porque la gracia no anula la ley. Amén. Pero la gracia es más que la ley. Porque la ley no pudo salvar al hombre, pero la gracia sí pudo salvar al hombre. Amén. Dije que no iba a predicar, pero que... Amén. Dice aquí que los bienes venideros, la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. O sea, por eso la sombra lo que hace es que cubría. Amén. Simplemente la ley, los sacrificios que eran la sombra, lo que hacía era que cubría. Pero no podían quitar el pecado, porque para poder quitar el pecado tenía que ser la esencia misma. Amén. Y nosotros estamos gozando de la esencia. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Amén. Nosotros estamos gozando de la sustancia, no de la sombra. Amén. En el tiempo antiguo ellos tuvieron que conformarse con la sombra, mas sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros, que Dios nos permite a nosotros disfrutar de la sustancia o de la esencia completa, que es la gracia manifestada a través de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, Dios en su misericordia establece este plan. Y al manifestarse la gracia, pues el hombre tiene la oportunidad de pasar de la muerte a la vida. Amén. Y el hombre, ¿verdad? Recibe la gracia y la gracia trae grandes beneficios con ella. Gracias, Señor.
Pero como dije ahorita, para usted participar de la gracia hay unos pasos a seguir. La gracia, los hombres. Amén. Pero lamentablemente no todos los hombres están participando de la gracia. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que para participar de la gracia tiene que haber un arrepentimiento. Amén. Quería explicar por encimita más o menos así, porque esto coge mucho tiempo. Que entendamos qué es lo que hace la gracia, por qué yo necesito un favor. Amén, hermano Javi. Eso es. Ujú. Amén. Recuérdese que por la gracia nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso usted ve que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas. Esas ciertas personas, el Espíritu Santo administraba en ellos y ellos administraban al pueblo. Uh-huh. Pero cuando viene la gracia, por eso Dios lo anuncia a través del profeta Joel, que dice que al último tiempo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Verdad? Y ahí es donde se cumple lo que la palabra enseña de que iba a, en el libro de Hebreo, que iba a grabar los mandamientos en el corazón y la mente de nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el Espíritu Santo, y en el Antiguo Testamento, si nos mudamos allá, podemos ver esto en el caso de José. Sí, sí. Esto es bien interesante. Pero cuando usted mira el caso de José, usted ve cómo, usted está viendo ahí cómo realmente trabaja la gracia. Porque José, cuando él estaba en la casa de Potifar, cuando la mujer de Potifar vino donde él y le, ¿verdad? A insistirle a que pecara, ¿qué fue lo que dijo José? José dijo, no, yo no voy a pecar a Dios ni tampoco le voy a fallar al hombre. Que ahí es donde se reúne la ley. La ley se reúne, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ¿verdad? Y al prójimo como a ti mismo. Eso fue lo que hizo José cuando aquella mujer lo trató de seducir. Él amó a Dios primeramente, pero también amó a aquel hombre. Él dijo, no, yo no le puedo hacer ese mal a ese hombre. ¿Ves? Porque él está experimentando lo que nosotros estamos experimentando hoy. Estamos experimentando la gracia. Él lo estaba experimentando, aun cuando en aquel entonces lo que estaba todavía por llegar la ley. Porque en aquel entonces operaba la justicia para el tiempo de José. Pero eso para que usted vea lo que es la gracia. Eso es lo que promueve la gracia. La gracia, el Espíritu Santo, por eso es tan importante que nosotros, ¿verdad?, entendamos la llenura del Espíritu Santo, porque sin la llenura del Espíritu Santo nosotros no podemos hacer eso. ¿Eh? Porque en la carne siempre va a estar mirando a lo de la carne y haciendo lo de la carne. El Espíritu Santo, y es a través de la gracia que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesucristo iba a partir, dijo, rogarle al Padre que ahora envía al Espíritu Santo al Consolador, que es el que nos ayuda. Él es el que nos ayuda a nosotros a hacer todas estas cosas. Por eso la gracia, todo esto es parte de la gracia, es tan importante para nosotros poder cumplir la ley. La ley nunca se ha abolido. Jesús mismo dijo, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a que se cumpla. Y la palabra dice que la ley se cumple en él. Toda la ley se cumple en Jesucristo. La cuestión es que nosotros tenemos que entender que es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a poder caminar como la gracia demanda que caminemos. Amén. Y tenemos que entender que en el tiempo antiguo ellos vivían según la ley, mas sin embargo la ley nunca los pudo acercar a Dios como se suponía. Por eso Jesucristo con su muerte, dice la Biblia, que el velo se rasgó. Eso quiere decir que había una separación. Y a pesar de que la ley es buena, la ley no pudo hacer lo que la gracia pudo hacer. Amén. Jesucristo dijo, yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. Ahora,
tenemos que entender que no vivimos porque aquella gente tenían 600 y pico de 613 y aún haciendo los 613, aún así no podían, amén, limpiarse el pecado haciendo todas esas cosas, sino que a través de la gracia es entonces que el hombre a través de la gracia, a través de la muerte de Jesucristo, el hombre logra tener acceso a la presencia de Dios. Amén, porque por eso el apóstol Pablo en muchas ocasiones dice, no vivimos bajo la ley, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No quiere decir que está anulándola. La ley es buena, amén, pero aún cumpliendo la ley, el hombre no puede ser justificado. El hombre es justificado a través de la gracia y a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos que entender entonces que la gracia tiene una razón de ser. Entonces, porque si por la ley el hombre podía justificarse, entonces en vano hubiese sido el sacrificio de Cristo. Dios no hubiese hecho una promesa desde el libro de Génesis, una promesa de redención al hombre. Amén, pero la Biblia es clara cuando dice que era simplemente sombra de lo que había de venir. Y usted sabe que la ley se cumple en Jesucristo. Jesucristo cumplió la ley completamente. Lo que no pudieron hacer los machos cabríos y todos esos animales y todos esos sacrificios, lo hizo Cristo y Cristo cumplió con todo eso. Amén. Por lo tanto, ningún animal y ningún hombre tenía la capacidad de poder justificar al hombre por su pecado. Por eso es que Dios tiene que manifestar su gracia. En el libro, alguien que me busque rapidito, Colosenses 2, 13 al 15. Usted tiene pregunta, haga la confianza que el pastor está aquí y va a contestar. ¿Sabe? Amén. 13 al 15. Amén.
Amén. So, la Biblia dice ahí que nosotros estamos muertos en pecado. ¿Ves el motivo de la gracia? La gracia se tiene que manifestar para darle vida al hombre, porque el hombre, nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y en pecado. Y la Biblia dice que estábamos muertos, ¿dónde estoy? En pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Ahora, ¿se acuerda que en la clase estábamos hablando sobre la circuncisión? Una de las cosas que Dios dice, amén, que circuncidemos el corazón. Amén. Porque ellos se circuncidaban la carne, mas aún así, después de circuncidarse, adoraban un becerro. Amén. Porque hay ejercicios, amén, que se hacen contra este cuerpo que no tienen efectos algunos contra los apetitos de la carne. Amén. Mas sin embargo, amén, vemos aquí que la Biblia dice, amén, que nosotros éramos pecadores y Jesucristo, ¿qué hace? Nos perdona. Esa es la gracia de Dios. En este podemos ver la gracia de Dios porque había un acta de decreto que nos hacía culpable. Nos era contraria, nos hacía culpable. Amén. Era contraria. ¿Y qué hizo Jesucristo? Cogió el acta de decreto que nos era contraria. Yo no sé si en esa acta incluía la ley o lo que fuera que estuviera. Jesucristo dijo, espérate, yo voy a hacer algo mejor. Yo voy a tomar el acta de decreto que era contraria, la voy a tomar y la Biblia dice que la quitó de en medio. So, el acta de decreto era un obstáculo, amén, para que el hombre pudiera acercarse a Dios. So, Jesucristo, para que el hombre pudiera, para abrirle camino al hombre, para que el hombre tuviera acceso a la presencia de Dios, Jesucristo quita el acta de decreto de en medio, para que el hombre tuviera acceso. La quita de en medio y ¿qué hace? La clava en la cruz. Amén. Y allí después a los principados, las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Eso quiere decir que nosotros, amén, necesitábamos la gracia manifestada. Necesitábamos el favor de Dios porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Mas sin embargo, Jesucristo viene y aquello que nos era contrario, aquello que nos acusaba, aquello que dictaminaba sobre vosotros, juicio, amén, aquello que no podíamos cumplir, Jesucristo lo quita de en medio y dice, ahora yo voy a abrir el camino, porque Jesucristo, amén, es la gracia manifestada. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él lo que hace es que esta gracia manifestada estaba abriendo el camino para que a través de esa gracia, a través de ese sacrificio, el hombre pudiera nuevamente volver a acercarse a Dios. Amén. ¿Está entendiendo de aquí? Tratando de ir con calma. Amén. So Jesucristo lo quita de en medio, la clava en la cruz, a través de aquel sacrificio. So nosotros, amén. ¿Por qué yo estoy tratando lo mejor que puedo de traer estos puntos? Porque a veces no entendemos el porqué de la gracia. ¿Por qué necesitamos la gracia? Pues tenemos que entender que desde el más chiquito hasta el más grande, todos necesitábamos la gracia. Por cuanto todos pecamos, nacemos en pecado. Eso viene ya en nosotros. Necesitábamos la gracia y el perdón de Dios. Amén. Por eso es la necesidad de la gracia. Amén. Porque sin la gracia no iba a haber acercamiento a Dios. Sin la gracia no iba a haber perdón de pecado. ¿Y qué, amén, hace la gracia? Y a mí me estaba preparando para esto, y esto va a coger tiempo, en verdad. Y me llama la atención porque una de las cosas que hace la gracia es que te da lo que no te merece y te exime de lo que te merece. Eso es lo que hace la gracia. La gracia nos da lo que no nos merecemos y nos libra de lo que nos merecemos. Porque la gracia es el favor que nosotros no nos merecíamos. Nosotros no nos merecíamos esta salvación. ¿Usted cree que usted es merecedor? Yo no soy merecedor. Nosotros no somos merecedores de la gracia, de la salvación y del perdón. Pero de lo que sí éramos merecedores era de la condenación eterna. Pues la gracia lo que hace es que te da lo que no te merece y te priva o te exime de lo que sí te merecía. Ay, Dios mío, se para alabar a Dios duro, porque entonces, qué maravilloso es Dios. Porque no nos pagó conforme a como nos merecíamos. Eso es lo que hace la gracia. O sea, la gracia es un favor, es un regalo que yo no me merecía, ni usted tampoco.
Dios nos da lo que no nos merecíamos y nos exime de lo que sí nos merecíamos. Eso es lo que hace la gracia. Porque si la gracia no hubiese llegado, estábamos destinados a la condenación eterna. Mas sin embargo, la gracia lo que hizo fue que nos libró de la condenación eterna y ahora nos da redención a través de la sangre de Jesucristo. Amén. So, mire qué linda es la gracia. Si nosotros entendiéramos lo que es la gracia, la valorizáramos. Porque hay quienes comienzan a abusar de la gracia y terminan en desgracia. ¿Sí? El que comienza a abusar de la gracia termina en desgracia porque no valora lo que es la gracia. Amén. Si entendiéramos lo que es la gracia, le diéramos el valor que se merece. Amén. Si entendiéramos que nosotros no éramos merecedores de la gracia, no actuaríamos como si lo mereciéramos. Amén. Porque verdaderamente cuando nosotros hacemos un recuento de nuestra vida, nos damos de cuenta que nosotros no éramos, yo no soy merecedor ni de estar parado aquí en esta hora. Porque tantos delitos que uno comete, tantas cosas malas que uno hace, uno es merecedor de la cárcel, de estar 7 pies bajo tierra, de tantas cosas. Mas Dios, en su infinita misericordia y a través de su gracia, me da lo que yo no me gané. Porque el pastor no se ganó ser pastor. Es más, yo voy más allá. Nosotros no nos ganamos ni ser hijos de Dios. Mas sin embargo, a Él le plació que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. Aquí nadie se merecía nada. Nadie se merecía salvación. Ni se merecía ministerio. Ni se merecía tener una casa. Con lo malo que éramos nosotros, no merecíamos tener nada. Mas sin embargo, Dios en su amor, no es que Dios es alcahuete. Es que Dios es misericordioso y clemente. Lento para la ira y grande en misericordia. So Dios en su misericordia le place, amén, privarnos de lo que nos merecíamos y nos da lo que no nos merecemos. Dios es bueno y maravilloso, ¿verdad que sí? Amén. So, a través de esta gracia el hombre recibe tantas cosas, tantos beneficios. Amén. Y cuando nosotros miramos algunos de los beneficios, yo voy a empezar con algunos y después, a medida que vayan pasando los estudios, se va a ir apretando un poco. Usted va a comenzar alabando a Dios y va a terminar haciendo muecas. Amén. Porque a medida que vaya pasando el estudio, ¿por qué? Porque queremos hablar el porqué de la gracia, qué es lo que hace la gracia, los beneficios, pero también las responsabilidades. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo en unos tiempos que se habla de la gracia, se habla del amor, pero queremos divorciar la gracia y el amor de la santidad. Y usted sabe que eso no se puede divorciar porque el Dios de la gracia y del amor es el Dios santo. Entonces, tenemos hoy en día gente hablando de la gracia y del amor, pero quieren divorciarlo de la santidad. Eso no trabaja así. La gracia conlleva más de lo que nosotros pensamos. Como el pastor decía, cuando hablamos de gracia nos viene a la mente la salvación y todo eso es real. Pero vamos a ir conociendo lo que hace totalmente la gracia en nosotros. Amén. ¿Y qué hace la gracia en nosotros? Mira, una de las cosas que hace la gracia es que nos da redención. Esta que está aquí. Yo voy a empezar. Amén. Cuando usted escucha esa palabra, ¿qué le viene a la mente? Redención. Tengo una canción en mi corazón que los ángeles no pueden cantar. Redención. ¿Ah? Redención. Usted viene a la mente. O rescate. Lo mismo, redención o rescate. Usted le viene a la mente cuando usted escucha la palabra rescate, redención. ¿Le viene algo a la mente? ¿Ah? Nacimiento. Conteste ahí sin miedo, no se preocupe. Yo no... Conteste ahí. Que... Ser librado de un peligro. Amén. Redención. Una de las cosas que hace la gracia es que los redime. Porque nosotros, a través de la gracia, necesitamos rescate
o redención. ¿Por qué nosotros necesitamos un rescate? Porque cuando usted necesita un rescate es porque usted está en un peligro. ¿Verdad que sí? Usted necesita un rescate porque su vida se encuentra en peligro. En el tiempo antiguo, esto de la redención se hacía, o del rescate. Cuando usted busca en la Biblia, en el libro de Levítico, usted se va a dar de cuenta, amén, cómo Dios hace las cosas. Mire, le dije que todo era sombra. Usted busca Levíticos 25, 47 y 49 y le habla ahí sobre el rescate o la redención. ¿Qué era lo que se hacía en la redención? O sea, estoy en el primer punto. La gracia trae redención, que es un beneficio la redención. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estábamos en peligro. Amén. Y necesitábamos un rescate. Y ninguno de los animales y los sacrificios podía rescatarnos. Amén. Solamente uno podía venir a nuestro rescate, el Cordero Perfecto. En el tiempo antiguo, amén, se hacía lo siguiente. Una persona, por ejemplo, caía en pobreza, pasaba una hambruna, lo que fuera, se veía obligada a vender sus pertenencias o se veía obligada a esclavizarse. ¿Qué era la norma? La norma era que un familiar cercano de esa persona, pudiente, lo redimiera o lo rescatara. O sea, ¿qué tenía que hacer el familiar? El familiar tenía que ser un intercesor. Tenía que ponerse en el medio para rescatar a ese otro familiar, amén, que tal vez estaba esclavizado o había perdido todo, amén. Lo que hacía era, amén, el que redimía, lo que tenía que ser un pariente cercano que pudiera redimir o pudiera rescatar. Lo que hacía era que pagaba el precio completo para poder rescatar a su pariente. Y de esa forma, amén, le daba la libertad a su pariente. Pagaba el precio por completo y ya no había deuda. Amén. De esa manera se rescataba o se redimía. Estoy trayendo un poquito de esto, amor. No se nos olvida. Amén. De esa manera se rescataba o se redimía. Usted ve también en el libro de Ruth, cuando Noemí se va con sus nueras a otra tierra, amén, y allá se muere su marido, se muere su hijo, amén, y ahora hay un pariente cercano del esposo, amén, de ella, el cual se llama Boaz, que ella le dijo, mire, le dijo a Ruth, acércate a él para que redima. Y allí el hombre, pues usted sabe, había más parientes y este le decía al otro, redímela tú, hasta que Boaz terminó redimiéndola a ella. Amén. Y se hacía un contrato, se llegaba a un acuerdo frente a todo el mundo. Yo pagué el precio, yo la compro, se llegaba al acuerdo y ahora era pertenencia de aquel que la redimía. Ahora usted ve por qué necesitamos redención o rescate. Nosotros necesitamos redención o rescate. Amén. ¿Y cómo se efectuó ese rescate? Se efectuó a través de la gracia. ¿Cómo? Porque el pariente cercano, santo, llamado Jesucristo, que tenía, amén, era pudiente, era rico, es rico, amén. Era el que podía venir a rescatar. Él se ofrece, él dice, porque hay 4 cosas que tenía que tener la persona que redimía. Tenía que ser pariente cercano, ser capaz de redimir, estar dispuesto a redimir y pagar el precio completo. Y todas estas cualidades Jesucristo las llenaba. Como pariente cercano, le dice al Padre, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a ir. Yo voy a pagar el precio de rescate por aquellos que están esclavizados en el mundo y en el pecado. Amén. Lo que él hace, viene a la tierra en el rescate de los que estaban perdidos sin fe y sin esperanza. Jesucristo es aquel que redime. Nosotros éramos los esclavos que habíamos perdido todo. Yo lo perdí todo. ¿Verdad que sí? El pecado hizo que el hombre perdiera todo. Amén. Porque no es lo mismo existir que vivir. Antes existíamos, pero ahora vivimos y vivimos para Dios. Amén. El hombre, por medio del pecado, había perdido todo. Pero ahora Jesucristo, amén, viene a redimir,
amén, para darle libertad, para rescatar el hombre. Pero no tan solamente eso, porque Él es tan rico que no tan solamente lo rescata, sino que se va a preparar un lugar también a aquella novia a la cual compró o rescató. Amén. So, Jesucristo hace el papel de aquel que redime. Amén. Del intercesor, del intermediario. Y Él paga por completo el precio de nuestro rescate y nos da la libertad. So, la gracia lo que hace es que nos redime a nosotros. Y no había hombre por más perfecto. Usted puede buscar la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Ni Noé, ni Abraham, ninguno de esos hombres podía pagar nuestro rescate. Porque la persona que podía pagar el rescate tenía que ser alguien que pudiera. Y eso no lo pagaba dinero, eso lo pagaba la sangre preciosa del Cordero. Amén. Dijimos que la ley era la sombra, o sacrificio era la sombra que había de venir. Aquella sangre tapaba, pero esta sangre bendita no tapa, sino que quita el pecado del hombre. A mí me llama la atención, yo creo que lo he dicho otras veces, porque una de las manchas más malas para sacar, ¿cuál es? Sangre, ¿verdad? Mas sin embargo, lo que hace falta para sacar la mancha del pecado del hombre es sangre. Pero lo que me llama la atención es que esta sangre no es una sangre que mancha, sino que es una sangre que quita las manchas. Ah, Dios mío, me están dando a predicar, no quiero predicar. No quiero predicar. Amén. So, aquella sangre cubría, pero esta sangre limpia. Amén. Y era la sangre que venía a rescatar el hombre, la sangre preciosa de Jesucristo. Y el precio iba a ser pagado, amén, no con dinero, no con animales, sino con la sangre. Amén. Amén, en el tiempo antiguo, ¿sabe cómo se hacía? Cuando un hombre iba a redimir a una mujer para mantener el nombre de aquel pariente, se hacía un contrato y se quitaban el zapato. Frente a todo el mundo, se quitaban un zapato. Así era que hacían el contrato. Llegaban a un acuerdo. Cuando usted busca la Biblia en el libro de Ruth, usted va a ver cuando vos y el otro hombre se quitan el zapato y hacen ya un acuerdo, llenan un contrato. ¿Verdad que sí? Amén. Pero en este acuerdo, en este contrato en el cual nos compraron, no se quitaron un zapato. Amén. Sino que se despojaron de su gloria. Se quitaron su corona. Se despojan de sí mismo para tomar forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tomando forma de siervo, se humilla a sí mismo. Amén. Aunque podía, amén, aunque era Dios, amén, no tomó eso en cuenta. Dijo, yo me despojo, no me voy a quitar el zapato, me voy a despojar de mi gloria para pagar el rescate de los que se pierden. Amén. So Jesucristo, al despojarse de todo eso y venir a este mundo, viene a redimir al hombre, a pagar el precio de rescate. Alguien que me busque en Mateo 20, 28. ¿Están entendiendo hasta aquí? Tratando de ir con calma, pero es que a veces como que me da con predicar. Eso es el problema de los predicadores. Léemelo ahí, Javi. Él vino ¿para qué? Para dar su vida en rescate por algunos, por muchos. Todos necesitábamos rescate. Y Él vino, amén, a pagar el precio de ese rescate total. O sea, nosotros, amén, ya Cristo pagó el precio de nosotros. O sea, hay gente que aún, y quiero hacer este paréntesis, hay gente que aún disfrutando de la gracia, todavía se siguen sintiendo culpables. O sea, usted no puede vivir pecando deliberadamente, pero tampoco puede seguir viviendo como culpable. Porque la gracia lo que hace es que te quita esa culpabilidad que tú tenías.
Amén. Tenemos personas dentro de los templos que no pueden disfrutar de la gracia porque todavía se siguen sintiendo culpables de lo que hicieron hace 20 años. Amén. Y una vez, amén, tú disfrutas de esa gracia, tú te arrepientes, tú vienes a los pies del Señor y comienzas a vivir como dice la palabra del Señor. Mire, la Biblia dice que Él toma nuestros pecados. Pero ¿sabes para qué lo hace? Para que no vuelva a pecar. So, Dios no quiere que practiquemos lo que hacíamos en el pasado, pero tampoco quiere que vivamos en Él. Amén. Entonces, el Señor nos redime. Si no hubiera habido esa gracia y esos beneficios de la gracia como la redención, nosotros no podíamos estar aquí en esta noche. Mas, sin embargo, Él pagó el precio completito. La Biblia dice que Él derramó hasta la última gota de sangre. Él murió hasta el último pecador. Y todo, amén, hombre tiene oportunidad para disfrutar de la gracia, pero no todos quieren la gracia. Amén. Pero esta gracia y este perdón es para todos. Este rescate es para todos. Amén. Estábamos todos en peligro, pero un día vino alguien y nos rescató. Yo creo que me va a tocar otro punto y ya no se va a poder. Semana que viene, ¿verdad? Amén. Otra de las cosas, amén, que nos da otro beneficio que trae la gracia consigo mismo. Vamos a ver cuál puedo hablar. La misericordia. ¿Por qué la misericordia? ¿Por qué necesitábamos la misericordia? Amén. Necesitamos la misericordia. Alguien vaya buscando Salmo 103, que yo me lo sé de memoria, pero no lo digo para gloriarme. Ese salmo, yo me sé salmos de memoria. ¿Usted sabe por qué? Porque el pastor hace años atrás leía un mismo salmo todo el tiempo y yo me aprendí más de 5 salmos de memoria de esa manera. Parece que es pérdida de tiempo, no es pérdida de tiempo, eso trabaja. Amén. Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, bendiga todo mi ser santo nombre. Pero léelo por ahí. ¿Quién lo tiene? 103. Salmo 103. Léelo, Javi, ahí. Para que veamos por qué necesitamos la misericordia. Está ahí, está bien. Ajá. Hasta ahí. Está bien. Amén. Gracias, Javi. Una de las cosas, ¿por qué necesitamos misericordia? Mira, la definición de misericordia está aquí, en este salmo. Búscalo, está ahí. En el versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. O sea, la misericordia es la que hace que no nos pague conforme a nuestros pecados. No darnos lo que nos merecemos. Eso es misericordia. Él no ha hecho conforme a nosotros, conforme a nuestras iniquidades, ni nos pagó conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. Eso es lo que hizo la misericordia, amén, es que no permitió que Dios nos pagara como nos merecíamos.
Eso es lo que hace la misericordia. ¿Por qué necesitamos la misericordia? La necesitamos porque Él nos ha hecho conforme a como nos merecíamos. Porque si Dios nos pagaba conforme a como nos merecíamos, amén, nosotros estuviéramos todos en el infierno ahora mismo. Mas sin embargo, Él hizo alejar de nosotros vuestras rebeliones porque se compadeció de nosotros. Amén. Eso es lo que hace la misericordia. Esa es la razón por la cual necesitamos la misericordia a través de la gracia. Porque la gracia, la misericordia es lo que hace que Dios no nos pague conforme a nuestra rebelión, a nuestros pecados. La gracia y la misericordia lo que hacen que nosotros nos alejemos del castigo que nos merecíamos. Eso es lo que hace la misericordia. Eso necesitamos la misericordia. Amén. Y por gracia a la gracia y a la misericordia de Dios. Por eso es que, amén, Dios no es como el hombre. El hombre te va a pagar conforme a lo que tú te mereces. ¿Verdad que sí? Tú haces un trabajo, el hombre te va a pagar conforme a lo que te merece. Tú haces algo mal, el hombre te va a juzgar conforme a lo que te merece. Mas, sin embargo, Dios no es así. Dios no hizo así con nosotros. No nos pagó conforme a nos merecíamos, sino que extendió su misericordia sobre nosotros. Qué linda y grande es la misericordia del Señor. Amén. Nosotros hemos disfrutado de la misericordia de Dios a través de la gracia. La gracia es la provocante de que nosotros disfrutemos de la misericordia de Dios. Un punto más ya, porque este fue rápido, ¿está bien? Voy a hablar de otro rapidito, porque ahí hay muchas, pero no se va a poder. Amén. ¿Pero están entendiendo hasta aquí? Seguro. Entendiendo, dicen, pastor. Justificación. Estoy bajándole con las suaves primero, pero después vienen los jalapeños picantes. Justificación. ¿Por qué necesitábamos justificación? Alguien que me busque Romanos 3, 21 al 26. A su nombre, gloria y honra. Romanos 3, 21 al 26. ¿Quién lo tiene? Estoy sudando como caballito aquí. Romanos, sí, 21 al 26. Y Kelvin me busca Romanos 5, 9. Ok. Amén. Amén, aleluya. Gracias, hermano William. Kelvin, léeme Romanos 5, 9, por favor. Amén. ¿Por qué necesitamos la justificación? Bueno, porque la justificación, justificado en su sangre, por él seremos salvos. O sea, la justificación era lo que nos daba la salvación, pero ¿cómo era todo esto? A través de la gracia. La gracia manifiesta la justificación. Amén. Por la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Para qué? Para que también se manifestara. ¿Ves que todo es una cadena? Se manifiesta la justificación, también se manifiesta la salvación, pero todo es a través de la gracia, amén, de Dios. Amén. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Amén. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
¿Por qué necesitábamos justificación? Porque si no hubiéramos sido justificados por medio de la gracia, no íbamos a ser librados de la ira. Lo que nos libró de la ira, estoy tratando de explicárselo, amén, con calma. Lo que nos libró de la ira fue la justificación a través de la gracia. ¿Ha entendido hasta aquí? La gracia lo que hace es que nos justifica y nos libra de la ira. Amén. Si no hubiésemos sido justificados, no hubiésemos sido librados de la ira. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Amén. Pero ¿qué hace la justicia de Dios? Más adelante el versículo dice, mas la dádiva, que es un regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. La justificación es el regalo o la dádiva de Dios para darnos vida eterna en Cristo Jesús. O sea, en vez de condenarnos a la ira, en vez de permitir, amén, que la ira se manifestaba en nosotros, la justificación lo que provoca es que alcancemos la salvación por medio de Jesucristo. Ve que todo se va. ¿Tiene una duda, Nea? ¿No? Ay, que me mira ahí. Y tratando de ir con calma. Amén. Ve cómo todo se va entrelazando. O sea, la justificación por medio de la gracia, viene la justificación, la cual nos libra de la ira y nos hace salvos. La justificación es necesaria, porque sin justificación no hubiéramos sido librados de la ira que traía el pecado. Gloria al Señor. Y el otro versículo que leyó el hermano William, ¿cuál fue? Romano también, ¿verdad? Ajá. Desde el 21, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia, testificada por la ley y por los profetas. Usted ve, amén, que la Biblia dice que la ley testificó de la justicia que iba a venir a través de la gracia. O sea, amén, la ley lo que hacía era que hablaba de la justicia de Dios, la cual se iba a manifestar a través de la gracia. Amén. La ley testifica, se manifiesta, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Cuando hablamos de justicia, hablamos de gracia. Cuando hablamos de gracia, hablamos de Jesucristo. Una manifestación es algo que usted puede ver, palpar. Amén. Ahora, lo que la ley, amén, la ley hablaba, se hace manifiesto. ¿Cómo? A través de la justicia. Amén. Y la Biblia dice que fue testificada por la ley y los profetas. Me perdí aquí. Para todos los que creen, por cuanto todos pecados, eso ya lo dijimos. Pero mira lo que hace, amén, mira lo que hace la justificación. Dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Le dije que la gracia y la misericordia, todo eso se deriva de la gracia, la justificación. Fuimos justificados gratuitamente. Nosotros no tuvimos que pagar un peso en buscando abogado para que, amén, nos justificara, porque el abogado de los abogados nos justificó gratuitamente. Amén. Él nos justifica gratuitamente por su gracia. ¿Cómo? Mediante la redención. Ve que la redención, ve que lo estoy tratando de poner las palabras que les he hablado juntas. Amén. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ves que todo se mueve alrededor de Cristo. La justificación, la redención y la gracia. Porque todo eso se lleva a cabo a través de la sangre de Jesucristo. Fuimos justificados gratuitamente. Tú no tuviste que pagar, ni yo tampoco, ¿no? Eso es maravilloso, ¿verdad? Amén. Que viniera un abogado a defendernos sin nosotros pagarle. Y no tan solamente que nos defienda, sino que nos justifica, nos hace justo a través de su sangre. Porque a la misma vez abogado, pero a la misma vez es el Cordero. Amén. Y como es abogado que nos va a defender, es Cordero y es el Redentor, a través de todos esos papeles, que también es sacerdote, a través de todos esos papeles que él juega,
hizo una sola cosa y fue que nos justificó a través de su sangre. Amén. El Cristo ese es el mejor abogado que hay. Usted sabía eso. Amén. Él nos justifica. Usted está entendiendo hasta aquí. Estoy tratando de ir con calma, de ir lo más sencillo posible. Amén. Él nos justifica. Amén. Gratuitamente. El que le cobre por la salvación es un ladrón. Amén. El que le ponga precio a la salvación es un pillo, como dicen los boricuas. Porque la salvación y la justificación es gratuita a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora acuérdese, no se queda ahí, porque hay unas cosas que yo tengo que hacer también. Amén, como dice el pastor. No para ser salvo, pero porque soy salvo. Porque la gracia trae con ello exigencias también y responsabilidades. Amén. Pero eso vamos a tocar después, ¿está bien? Amén. A través de esa sangre de Jesucristo, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La justicia lo que hace es que Dios se olvide de mis pecados. Amén. Dios se olvide de mis pecados y ahora yo soy justificado a través de la gracia y del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. 5 minutos más y me voy, pastor. ¿Está bien? 5 más. Me preparé aquí, viese, como para 5 horas, pero está bien. Amén. Imagínate, dice, después hace tiempo de estudio, tengo unas clases ganas de estudio. Pero lo importante es que usted entienda lo que se está hablando. ¿Usted está entendiendo? Porque queremos que usted entienda lo que es la gracia, que no se vaya de aquí diciendo, yo creo que es la gracia que hice mucho. Eso no es gracia, eso es ser gracioso. Así. ¿Se puede ver el pastor? Yo creo que sí, yo creo que estoy tratando de acordarme. Hay alguien sentado ahí. Mire cómo es el amor de Dios. Los otros días estaba viendo un video de un padre que su hijo necesitaba, creo que era el corazón. Y el padre hace un video antes de donarle el corazón al hijo. Amén. Para que su hijo pudiera vivir. Se puso como intermediario. Mira lo que hace Dios. Dios como padre pone a su hijo como intermediario para darnos vidas a nosotros, que estamos muertos. Aquel padre se puso él en el medio para que su hijo tuviera vida. Jesucristo el Hijo se puso en medio por nosotros para que nosotros obtuviéramos vida. Bueno, nosotros, amén, obtenemos tantos beneficios a través de la gracia, que si nosotros nos pusiéramos a analizar los beneficios que obtenemos, viviéramos cada día agradecidos de lo que Cristo ha hecho. ¿Sabe por qué? Porque, amén, nos sacó y nos quitó la culpabilidad que nosotros teníamos y nos hizo inocentes siendo culpables. Si nosotros entendiéramos eso, nosotros le sirviéramos a Dios con más, amén, con más ahínco, con más fuerza, con más integridad, con más compromiso. Si entendiéramos la gracia. ¿Sabes por qué la gente se aparta? Porque no saben lo que es la gracia. Nunca han conocido la gracia. Yo no te iba a decir algo. Uh -huh.
Eso es así. Ujú. Mira qué tremendo lo que hace Dios, ¿verdad? Pues yo fui apartado y gracias a esa gracia, a esa misericordia, a que a lo que Dios hizo, bueno, me perdonó. Y es que a veces no entendemos lo que es la gracia. Hay gente que están sentados en una banca años en una iglesia y no saben lo que es la gracia. Amén. Porque si supieran lo que es la gracia, estuvieran aquí sentados hoy. Porque por más que nosotros hagamos, nunca vamos a pagarle a Dios lo que Él hizo. Y lo menos que podemos hacer es servirle con todo el corazón. Y aún así no podemos pagarle. Porque lo que Él hizo fue más grande de lo que nosotros podamos hacer. Y hay personas que lamentablemente no entienden los beneficios de la gracia. La Biblia dice en Romanos 5:1, ¿quién me lo busca? Y termino, Juan 14:27. Termino con esto. El Señor nos justifica y nos redime y también, amén, manifiesta su misericordia. Y una cosita más y ya me voy. Otra de las cosas que Dios, amén, otro beneficio que obtenemos es la paz. La gracia nos da paz. Alguien que me busque Romanos 5:1 y Juan 14:27 y termino. Amén. Mire esto. Aquí está la justificación otra vez. Y la paz junta. Estoy diciendo que una cosa va con la otra. Por eso queríamos ir por la Biblia, para que usted entienda. No estamos hablando lo que era, sino que cada cosa se entrelaza. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. ¿Cómo somos justificados y cómo tenemos paz? Ese mismo versículo lo dice. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de ese sacrificio, por medio de la gracia manifestada en la cruz del Calvario, amén, somos justificados, pero también tenemos paz para con Dios. Pero todo es por medio de Jesucristo. Acuérdese que ese es el centro de todo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y por ahí para abajo. La gracia también nos da paz. ¿Paz para qué? Bueno, por medio de Jesucristo nos da paz para qué. Pues ahí también el versículo dice, amén, que para gloriarnos en la tribulación. Pues la gracia es algo tan grande que tú puedes tener paz en medio de la tribulación. Pero para obtener la paz es a través de Jesucristo. Amén. Mira el regalo tan grande, el favor inmerecido que Dios ha hecho. Amén. Que nos justifica por medio de la gracia, nos da paz. Y esa paz lo que provoca es que nos gloriemos. ¿Quién se gloria en una tribulación? Pero la paz de Dios hace que cantemos cuando estamos pasando tribulaciones. Ay, qué lindo es el Señor. Mira lo que hace la gracia, por eso tenemos que entenderla. Gente no disfrutan de la gracia. Amén. Muchas veces como que perdemos de perspectiva lo que es la gracia y estamos atribulados en las tribulaciones cuando tenemos que estar gloriándonos en ella. Amén. La gracia, amén, hace que obtengamos paz. Y esa paz nos ayuda a gloriarnos en las tribulaciones. Y esa paz que nos ayuda a gloriarnos en las tribulaciones comienza a producir paciencia. Ve que va una cosa detrás de la otra y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Amén. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira todo lo que trae la gracia, pero todo es a través de Cristo y del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu el que nos ayuda a poder gloriarnos en las tribulaciones. Pero mira todo lo que produce la gracia, todos los beneficios. La gracia te justifica, te da paz. Esa paz ayuda a gloriarte en la tribulación. Y cuando tú te glorías en la tribulación, comienza eso a producir algo.
produce paciencia. Amén. Por eso un himno por ahí. Puedes tener paz en la... ¿Por qué? Porque lo que hace esa gracia es que te da la paz para tú poder soportar en el día malo. Amén. Cada una de las cosas produce, pero todo es por medio de Jesucristo. ¿Alguien me buscó el otro para terminar? Juan 14, 27. Amén, hermana Alicia. Amén. ¿Qué nos dejó? La paz. ¿Cuándo se manifestó la paz? Cuando se manifestó la gracia. ¿Cuándo se manifestó la gracia? Cuando Cristo murió y resucitó. Y Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, pero ahora me voy para preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. La gracia nos tiene que dar paz. Amén. Porque Él nos dejó la paz, pero para poder obtener la paz es a través de la gracia. Y lo más maravilloso es que esa paz produce en nosotros que nos acordemos que Él se fue a preparar un lugar para nosotros. Mira la gracia, mira lo que hace la gracia. La gracia nos da más de lo que nosotros no nos merecemos. No de lo que nos merecemos, de lo que no nos merecemos. Amén. Por lo tanto, tenemos que entender todos los beneficios que produce la gracia. Hay más puntos que se van a estar hablando después, con el Señor. Pero, amén, traje esto para, amén, empezar entendiendo por qué la razón de la gracia y qué son los beneficios. Amén. Y luego vamos a estar hablando de las responsabilidades y las exigencias de la gracia también. Amén. Pero llévese eso en mente. Usted fue redimido. Dios, amén, manifestó su misericordia. Dios le dio paz. Amén. Pero todo esto fue a través de la gracia. Y no hay un regalo más grande que la gracia y el favor de Dios hacia nosotros. Y todos nosotros en este momento estamos disfrutando de esa gracia que Dios nos ha dado. Qué lindo que Dios nos ha hecho un favor tan grande, ¿verdad que sí? Ningún favor que ningún hombre nos pueda hacer es más grande que el favor que Dios hizo por nosotros. Amén. Y por el favor que Él hizo, Él merece gloria y honra por su gracia, su misericordia, por su amor para con cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dele gloria y honra al Señor ahí, hermano. Porque la gracia y la misericordia de Dios es grande y es poderosa. Gloria al Señor. Bueno, espero que usted haya entendido. ¿Todos entendieron? Pregunta o duda, no se vaya con pregunta o duda. Si tiene alguna pregunta o una duda, haga la pregunta. Tratamos de ser lo más sencillo. No somos maestros, pero estamos, ¿verdad?, obedeciendo a Dios. Pero estamos tratando de ser lo más sencillo posible porque queremos que usted entienda qué es la gracia. Gloria al Señor. Esperamos que usted haya sido edificado, gloria al Señor, a través de este mensaje y seguiremos hacia adelante los próximos días que Dios permita. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un aplauso al Señor ahí. Gloria al Señor, amén, gloria al Señor. ¿Verdad? Dice la palabra Mateos 6:33, dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Gloria al Señor, amén. Así que todo esto, gloria al Señor, produce. Gloria al Señor. Todo lo que uno hace en el Señor, por eso dice la palabra que el trabajo en el Señor no es en vano, porque esto produce. Gloria al Señor. No le produce al que no lo hace como debe de hacerlo, pero el que lo hace como lo debe hacer, le va a producir. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a seguir hablando, ¿verdad? Hay muchos temas que sobresalen, gloria al Señor, ahí de la gracia, que se producen a través de este regalo que Dios ha hecho para con nosotros, ¿verdad? De acercarnos a Dios y permitirnos vivir una vida de victoria. Gloria al Señor. Así que la semana que viene, si el Señor así lo permite y no nos ha llamado, estaremos aquí, ¿verdad? Seguiremos hablando de la gracia. A lo mejor usted dirá, pero pastor, ¿cómo usted habla de la gracia? Gloria al Señor. Es que por ahí se predica mucho de una gracia que no es.
¿verdad? Hay gente por ahí viviendo una gracia, viviendo una vida, y cuando usted, ¿verdad?, le habla, dice, no, y es que yo soy salvo, y cuando usted mira su manera de vivir, no ve fruto, no ve nada, gloria al Señor, y usted dice, pero hay algo malo aquí. Y dice, no, es que Cristo ya murió en la cruz del Calvario, es que ya Él pagó, y yo puedo ahora vivir como yo quiera. No, hermano, esto es más serio, gloria al Señor. Por eso Hebreos dice que no podemos hacer la sangre de Jesucristo inmunda. ¿eh? Gloria al Señor. Y esto, por eso es que este mensaje, este tipo de palabra, pues a muchos no les gusta, porque les gusta que le endulce los oídos. Gloria al Señor. Amén. Pero aquí estamos para enseñar, gloria al Señor, una palabra viva. Una palabra, gloria al Señor, como dice la Biblia. Porque de nada vale, gloria al Señor, enseñar otra cosa. Gloria al Señor. Bien, hermano, nos vamos a despedir. Si algún hermano tiene preguntas, ¿verdad?, la puede hacer, dudas, la puede hacer, la puede escribir. Venga el martes, prepara.